Querida iglesia, buenas noches y nuevamente bienvenidos a nuestro estudio de media semana. Esta noche vamos a estar en Jeremías capítulo 5 y en realidad no puedo creer que ya estamos en el quinto capítulo de Jeremías. Al parecer acabamos de empezar este libro, pero me alegra que estemos aquí, que podamos tener un lugar, un espacio donde podamos estudiar la palabra de Dios y mirar lo que Dios tiene para nosotros esta noche. Les pido que me tengan en oración. Todo el día he tenido un dolor de cabeza y pues tú sabes que eso siempre se complica un poco. Así que les pido que me tengan en oración. Pero antes de empezar, ¿por qué no oramos? Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, por tu fidelidad, Señor. Señor, gracias por tu ayuda cada día, Señor. Por tu Espíritu Santo, Señor, que nos llena y nos empodera, Señor, para vivir una vida que te trae gloria a ti, Padre. Te doy gracias en esta noche. Te pido que bendigas este tiempo en la palabra, Señor. Bendice a cada persona que escuche este mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues queridos hermanos, como les dije, vamos a estar en Jeremías capítulo 5. Es un Dios que busca, advierte y duele. Es el tema de este estudio. En Jeremías capítulo 4 nosotros escuchamos a Dios clamar como un padre herido, como un esposo herido. Le ruega a su pueblo que se vuelva de todo corazón. Le advierte del desastre que viene del norte, del ataque de Babilonia que viene. No lo hace como una amenaza vacía, sino como un último recurso de un Dios que ama tanto como para disciplinar y corregir a su pueblo. Jeremías incluso expresa su propio dolor cuando él dice, me duelen las entrañas, que tenía un dolor tan profundo. Esa es la angustia de ver un pueblo amado caminar directo hacia la ruina, ignorando la voz de aquel que los formó. Pero si el capítulo 4 muestra la advertencia, el capítulo 5 nos revela el diagnóstico profundo, el problema, la raíz del problema, que es el corazón. Aquí Dios hace algo sorprendente en Jeremías capítulo 5. Envía a Jeremías a buscar, aunque sea uno solo en Jerusalén, solo uno, como lo hizo, si te acuerdas, en Génesis capítulo 18, con Sodoma y Gomorra. Dios está dispuesto a contener su juicio si encuentra justicia genuina en su pueblo. Pero ¿sabes qué fue lo que Jeremías encuentra? Hipocresía religiosa, corrupción en los líderes y un pueblo que se acostumbró y ha hecho que el pecado se vuelva algo común y corriente, que el pecado se vuelva cultura. Jeremías capítulo 5 no es simplemente una lista de pecados, es una radiografía espiritual, un examen, un rayo X. Dios nos muestra por qué llega el juicio, cómo el pecado ha infiltrado a todos los niveles y tan lejos que puede llegar una sociedad cuando se niega a escuchar la voz de su Creador, la voz de Dios. Este capítulo no solo confronta a Judá, nos confronta a nosotros también. Y vamos a dividir este capítulo en 3 puntos. El primer punto es cuando ya no queda integridad, cuando ya no hay nada bueno. Segundo punto es cuando Dios levanta a enemigos para corregir a su pueblo. Y el tercer punto es cuando el pueblo se vuelve insensible a Dios. Empecemos con nuestro primer punto, cuando ya no queda integridad. Versículo 1 dice, corran por todas las calles de Jerusalén, dice el Señor, busquen arriba y abajo, busquen por toda la ciudad. Si encuentran, aunque sea una sola persona justa y honrada, no destruiré la ciudad. Aquí Dios está lanzando una especie de reto divino.
Le dice, recorran toda la ciudad. La idea de caminar por todas las calles simboliza una búsqueda detallada, honesta y profunda. Porque lo que Dios no busca es religión. Él no busca la religión, sino justicia y verdad en la vida diaria. Uno de mis versículos favoritos es Miqueas 6:8, donde dice, lo que Dios exige de ti es hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Eso es lo que Dios estaba buscando. Hombres y mujeres que hacen justicia. Hombres y mujeres que aman la misericordia y que caminan humildemente con Dios. En vez de eso, vamos a ver lo que encontró. Vamos a ver lo que dice en el segundo versículo. Pero aun cuando estaban bajo juramento, diciendo, tan cierto como el Señor vive, todos siguen mintiendo. Aquí vemos la hipocresía religiosa que vemos en Jerusalén, en este pueblo, porque no solo cometen pecado, sino también lo hacen usando el nombre del Señor como cobertura. Qué triste, que tanto la boca dice cosas bonitas, ¿cierto? Dicen las cosas correctas, que cómo vive el Señor, pero siguen mintiendo, siguen viviendo esas vidas, siguen viviendo esa doble vida. Qué triste. Y Jesús mismo habló de eso en Mateo capítulo 15. Ya dije este versículo antes, donde dicen, con este pueblo con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Qué triste eso. Pero algo que tenemos que entender es que Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestras intenciones. Dios conoce nuestros pensamientos. Es posible que podamos engañar a la gente que está alrededor de nosotros. Es posible que podamos engañar a la iglesia, a nuestros amigos, a nuestra familia, pero a Dios no lo podemos engañar. Él conoce nuestros corazones. Versículo 3, Señor, tú estás buscando la honradez. Golpeaste a tu pueblo, pero no prestó atención. Los has aplastado, pero se negaron a ser corregidos. Son tercos, de caras duras como piedra, rehusaron arrepentirse. Dios busca en este momento, cuando Jeremías está hablando, dice que Dios busca integridad, no perfección. Esa es la equivocación de muchas personas. Él no está buscando personas perfectas. Y a pesar del castigo, el pueblo no se quebranta. A pesar de ser aplastados, el pueblo no cambia. Se han vuelto insensibles al sufrimiento. Se han vuelto insensibles al dolor. Y peor que todo, se han vuelto insensibles a la corrección. Qué triste. Que nosotros vemos aquí un pueblo que no aprende, que no es capaz de arrepentirse y de aprender de sus errores. No es capaz. Mira lo que dice en el cuarto versículo. Dice, entonces, ¿pero qué podemos esperar de los pobres? Son unos ignorantes. No conocen los caminos del Señor, ni entienden las leyes divinas. Aquí en el cuarto versículo de Jeremías capítulo 15, Jeremías trata de justificar el pecado de su pueblo. Dice, quizás la gente pobre son muy simples y no entienden las leyes de Dios, no entienden que han quebrantado la ley, que están en rebelión contra Dios. Y eso es lo que muchos entienden, que tristemente yo creo que muchas personas esperan llegar al cielo, llegar al Señor y decir, pero yo no sabía que yo estaba haciendo algo mal, yo no sabía. Pretenden que su ignorancia los va a justificar de las obras y de los pecados que hicieron. Y qué triste eso. Les cuento una historia. Cuando yo estaba en el ejército tenía un compañero que yo vivía con él. Era mi roommate, se dice. Y era muy chistoso porque en ese entonces yo estaba practicando el judaísmo,
Pero mi compañero con quien vivía en mi apartamento era budista, era del país de Laos, al lado de Vietnam, y él era budista. Y chistoso porque yo siempre me sentaba a hablar con él y decía, pero ¿usted cómo sabe que usted está viviendo la vida correcta? ¿Usted cómo sabe que usted realmente está haciendo las cosas bien? ¿Y sabes qué me dice a él? Me dice, yo no sé y estoy perfectamente feliz. Lo que le dicen, ignorance is bliss, ignorancia feliz, donde dice, yo no sé si estoy haciendo las cosas bien o mal y no me importa, yo estoy feliz. Pero qué triste, porque al final del día cada uno de nosotros vamos a tener que pararnos delante de Dios y rendir cuentas por las cosas que hemos hecho, por la forma que hemos vivido. Y yo no quiero ser ignorante en eso. Yo quiero poner mi fe y mi confianza en la obra de Cristo Jesús en la cruz y saber de que mi justicia viene por la obra de Él, no por la mía. No hay nada que ser ignorante de eso. Cada uno de nosotros sabemos cuando cometemos errores, cada uno sabemos cuando somos culpables. El Espíritu Santo está ahí para traer convicción, pero también son cosas que todos saben. Tú sabes que han entrevistado a tribus en el Amazonas y tribus en África que han estado desconectadas de la sociedad y les preguntan cosas básicas. Les dicen, ¿ustedes aceptan de que alguien le puede venir y robar algo suyo? Y dicen, no, eso está mal. Si alguien viene y roba algo, hay consecuencias. ¿Ustedes aceptan que alguien puede venir y matar a alguien aquí? No, eso está mal. Tiene que pagar con su vida. Así que increíble que pueblos completamente aislados aún conocen básicas leyes morales, porque sabemos que Dios ha escrito su ley en cada uno de nosotros. Sabemos que la creación declara la gloria de Dios. No hay excusa, como el apóstol Pablo dijo, no hay excusa. Todos conocemos y sabemos que hay un Dios. Pero entonces, Jeremías aquí está tratando de justificar el pecado del pueblo, decir, de pronto la gente es ignorante y no saben lo que deben hacer. Pero eso no es ignorancia, es rebelión voluntaria. Y vamos a ver por qué. Versículo 5 dice, así que iré y hablaré con sus líderes. Sin duda ellos conocen los caminos del Señor y entienden las leyes de Dios. Jeremías está recorriendo, Jeremías está haciendo lo que Dios lo llamó a hacer, a buscar una sola persona justa. Y va a los pobres y dice, no, esta gente no puedo. Va a los líderes, a los religiosos, a los sacerdotes, a los que deberían conocer a Dios. Y mira lo que pasa. Pero los líderes también, como un solo hombre, se habían liberado del yugo de Dios y roto las cadenas. Jeremías ahora busca entre los líderes. Y qué trágico que deberían conocer más a Dios, ¿cierto? Los líderes deberían ser el ejemplo para el pueblo, pero también han soltado el yugo de Dios, han soltado ese temor al Señor. El temor de Dios ya no lo tienen y ahora están en desobediencia. De eso se habla cuando dicen que han roto las cadenas, que para ellos lo que era cadena era justicia. Y ahora han decidido vivir su vida como se les dé la gana. Pero qué triste, porque son líderes. Y también es una advertencia muy fuerte, porque en Lucas capítulo 12 Jesús dice, a todo aquel que se le haya dado mucho, se le demandará mucho más. Estos líderes que eran responsables por el pueblo, responsables por la salud espiritual de la gente, han fallado. Y si los líderes fallan, si las iglesias fallan, si los sacerdotes fallan, el pueblo los sigue. Qué triste, porque van a haber consecuencias graves. Continuemos. Versículo 6 dice, entonces ahora un león de la selva los atacará, un lobo del desierto se les echará encima, un leopardo
acechará cerca de sus ciudades y hará trizas a quien se atreva a salir, pues grande es la rebelión de ellos y muchos son sus pecados. ¿Cómo puedo perdonarte? Pues aún tus hijos se han alejado de mí. Ellos juraron por dioses que no son dioses en absoluto. Alimenté a mi pueblo hasta que estuvo satisfecho, pero su manera de darme gracias fue de cometer adulterio y hacer fila en los prostíbulos. Aquí, hermanos, cuando hablamos de estas bestias, del león, del lobo, del leopardo, esta representa la violencia del juicio que viene de Babilonia. Y lo triste es que su pecado también había corrompido incluso a los hijos. Qué triste, que la idolatría se volvió parte de la cultura. Abandonaron a Dios y lo reemplazaron con falsedad. Lo reemplazaron con los deseos de la carne, cosas vacías. Versículo 8 dice, son vigorosos sementales, bien alimentados, cada uno relinchando por la mujer de su prójimo. ¿No habría de castigarlos por esto, dice el Señor? ¿No habría de vengarme contra semejante nación? Aquí es una imagen muy fuerte. Lujuria sin freno, perversidad extrema, pecado sin vergüenza. Pero Dios no solo habla de justicia, habla de justa retribución, porque la pureza ha sido reemplazada por placer, pero un placer egoísta. Y mira lo que dice en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 3, dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense del pecado sexual. Increíble que en esta primera parte de este capítulo, Dios envió a Jeremías a buscar un solo justo, pero no lo halló. Esa imagen nos sacude el alma porque ahora el texto se adelanta en algo mucho más. El pecado ya no es individual, se ha vuelto cultural, institucional, estructural. El pecado ya está por toda parte. Y me recuerda como un doctor viendo a un paciente con un brazo con infección. Y cuando la infección avanza tanto, tristemente le dicen, no vamos a poder salvar ese brazo. ¿Y qué tienen que hacer? Cortarlo. Y así vemos, nuestro primer punto fue cuando ya no hay integridad, cuando no se encuentra la integridad. Y eso es lo triste, de que nosotros podemos ver que el pueblo ya está más allá y tiene que ser cortado. Y nuestro segundo punto es cuando Dios levanta enemigos para corregir a su pueblo. Versículo 10 dice, vayan por las hileras de los viñedos y destruyan las vides, pero dejen algunas con vida. Arranquen los sarmientos de las vides, porque esta gente no pertenece al Señor. Wow, aquí empezamos en esta segunda sección. Dios dando instrucción a Babilonia, instrucción al enemigo que viene a traer justicia por Dios. Y da una orden a los invasores que dice, destruyan los viñedos. Hermanos, los viñedos son símbolo del pueblo, son representación de Judá. Pero me encanta lo que dice, pero no los destruyan por completo. Hermanos, ahí vemos gracia aún en el juicio. Aún en el juicio vemos gracias. Gracia, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y cuando dice, estas ramas, arranquen los cimientos de los vides porque esta gente no pertenece al Señor. Palabras fuertes del pueblo de Dios, ¿cierto? Hacia el pueblo de Dios. Pero eso nos hace preguntar a nosotros mismos, hay áreas en nuestras vidas que parecen ramas, pero no están unidas al Señor. ¿Estás dando fruto para Dios o es solo apariencia?
ese viñedo en tu vida, esa rama que parece desde afuera ser parte de Dios, parece ser conectada al Señor, ¿verdaderamente es? ¿O es solo apariencia? Porque ese es el pecado de Judá, que por afuera se veían como que estaban bien, decían las cosas correctas, muchas veces todavía tenían sus templos, sus sacerdotes, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Y eso nos hace reflexionar a nosotros mismos también, si hay partes de nuestras vidas que parecen ser partes de Dios, parte de Dios, pero no lo son. Y debemos entregárselas al Señor. Continuemos en versículo 11, dice, los pueblos de Israel y de Judá están llenos de traición contra mí, dice el Señor. Dios usa este lenguaje extremadamente fuerte donde dice, me han traicionado. Y esa palabra traicionado lleva un peso muy grande, emocional, muy fuerte. No se trata de solo de errores, sino de un quebranto intencional del pacto que tenían con Dios. Oseas capítulo 6, versículo 7 dice, como Adán han quebrantado mi pacto, allí me fueron infieles. Ahí me fueron infieles. Y eso es lo que vemos aquí, que Dios aún suena como una persona dolorida, como lastimada, porque fue traicionada por su pueblo. Porque Dios ama a su pueblo. Dios ama a cada uno de nosotros. Me gusta esta frase que dice Charles Spurgeon, donde dice, no hay herida más profunda que la de quien fue amado y luego traicionado. No hay herida más profunda que la de quien fue amado y luego traicionado. Versículo 12. Mintieron acerca del Señor y dijeron, Él no nos molestará. Ningún desastre vendrá sobre nosotros, no habrá guerra ni hambre. El pueblo niega el juicio, se miente a sí mismo y han creado una imagen falsa de Dios, una que nunca corrige, una que tolera todo. Hermanos, esta es una teología cómoda y no verdadera. Y les suena como muchas iglesias hoy en día, ¿cierto? Donde dicen Dios es amor. Él nunca va a castigar el pecado. Él nunca te va a hacer esto. Él nunca, como mira lo que dice, Él no nos molestará. Ningún desastre viene sobre nosotros. No habrá guerra ni hambre. Qué triste que muchas personas tratan de formar y conformar a un Dios en su misma imagen, donde dice, no, mi Dios es amor, mi Dios acepta todos mis pecados y mis errores porque Él me hizo así, Él sabe que yo soy así, Él me ama igual. Es cierto, Dios te ama, como Dios ama a su pueblo, pero Dios corrige y Dios espera arrepentimiento genuino, cambio. Él espera que nosotros le entreguemos nuestra vida a Él, que nos alejemos del pecado y que lo busquemos a Él. ¿Significa que somos perfectos? No. ¿Significa que no vamos a fallar? No. Pero ya no vivimos nuestra vida para nosotros mismos. Ya no vivimos nuestra vida para suplir y satisfacer los deseos de la carne, sino para traer gloria a Dios. Y que el Espíritu Santo nos empodera a hacer eso. Y cada día caminamos humildemente con nuestro Dios, de mano a mano, en una relación, no en una religión vacía, no en una religión superficial que parece hacer todo lo bueno por fuera, pero adentro estás podrido, o ramas que parecen que están conectadas al Señor, pero realmente están secas y muertas. Aquí vemos el pueblo mintiéndose, diciendo todo está bien, pero no es así. Versículo 13 dice, todos los profetas de Dios son pura palabrería. En realidad no hablan de parte de Él. Que caiga sobre ellos mismos
sus predicciones de desastre. Aquí están hablando de Jeremías, el pueblo, cuando dicen todos los profetas de Dios son pura palabrería, son bolsas de aire. Eso no importa lo que ellos dicen, eso no tiene nada que ver. Que caigan sobre ellos mismos lo que están tratando de decir que va a pasar a nosotros. El pueblo se estaba burlando de profetas, se estaba burlando de la advertencia de Dios. Llaman a sus mensajeros como palabrería, como si fuera solo ruido vacío. Pero en el fondo no quieren escuchar la verdad. No quieren escucharla. Uno puede llevar un caballo al río, pero uno no puede forzarlo a tomar. Y de la misma manera Dios envió profetas, pero el pueblo no quería escuchar. No querían escuchar. Mira lo que dice en Isaías capítulo 30, versículo 10. Dice, digan a los profetas, no nos digan lo que es correcto. Háblenos cosas agradables. Y qué triste que hoy en día vemos muchas iglesias que prefieren decir cosas agradables en vez de cosas correctas. Quieren decir cosas que de pronto hagan sentir bien a la gente, cálida, amor, mira, con solo leer la palabra de Dios, con solo leer este capítulo, podemos ver el amor de Dios. Podemos ver la gracia, la fidelidad, la misericordia de Dios. Pero también podemos ver la advertencia de vivir una vida en pecado, la advertencia de vivir una vida lejos de Dios, de vivir una vida de acuerdo a nuestra propia voluntad. La podemos ver como un padre que ama tantos a sus hijos. ¿Cómo no los va a corregir? ¿Cómo no va a instruirlos en el camino que es correcto? Pero tristemente muchas iglesias dicen, no vamos a hablar del pecado, porque el pecado pone la gente triste y de pronto no quieren volver. Hablemos más sobre el amor, hablemos más sobre el perdón, sobre la gracia, sobre cosas bonitas. Pero no debemos olvidar las advertencias que Dios nos da, que Dios odia el pecado, que las consecuencias del pecado son muerte, que las consecuencias del pecado son separación de Dios, no solo en la tierra, sino eternamente. Debemos dar esa advertencia, debemos ser fieles a compartir todo el consejo completo de Dios, sin temor de que vamos a ofender, porque no estamos buscando ofender, estamos buscando sanar, corregir, para que ellos se puedan arrepentir de su comportamiento y cambiar. Pero increíble que en Isaías dice eso. Díganle a los profetas que no nos digan lo que es correcto, sino háblanos cosas agradables. Versículo 14. Por lo tanto, esto dice el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, debido a que mi pueblo habla de esta manera, mis mensajes saldrán de tu boca como llamas de fuego y quemarán al pueblo como si fuera leña. En esta parte pues hay dos lados. Me encanta ver que aunque rechazan a Jeremías, la palabra de Dios sigue siendo fuego, sigue siendo poderosa, sigue siendo impactante. Porque el juicio no será evitado por la rechaza de la verdad. Dios transforma el mensaje de Jeremías en una llama que consume la falsedad. Todas estas palabras falsas que dicen no habrá guerra, no habrá hambre, no habrá castigo, no habrá ningún problema, todo eso se quema con la palabra de Jeremías, que la volvió un fuego, una llama. Me encanta. Otra frase de Charles Spurgeon que es muy buena dice, la palabra de Dios consuela al quebrantado, pero quema al orgulloso. ¿Sí escucharon? La palabra de Dios consuela al quebrantado y al mismo tiempo quema al orgulloso. Versículo 15, oh Israel, traeré una nación lejana contra ti, dice el Señor. Es una nación poderosa. Es una nación antigua, un pueblo cuyo idioma desconoces, cuya forma de hablar no entiendes.
Sus armas son mortíferas, sus guerreros poderosos devorarán la comida de tu cosecha, devorarán a tus hijos e hijas, devorarán tus rebaños y manadas, devorarán tus uvas y tus higueras, y destruirán tus ciudades fortalecidas que consideras tan seguras. Aquí Dios está revelando el instrumento de juicio. Una nación extranjera, sabemos que es Babilonia. Esta nación es lejana, incomprensible, poderosa, implacable, y perderán todo. Comida, hijos, ciudades, poder, lo que más valoraban ellos, lo van a perder. Y qué juicio tan duro. Y destruirán tus ciudades fortalecidas que considerabas tan segura. Qué triste cuando ponemos nuestra confianza en cosas que no son Dios. Qué triste cuando ponemos nuestra confianza en nuestra propia fuerza, de pronto en nuestro dinero, de pronto en nuestro trabajo, de pronto en nuestra salud. Y en un momento se pueden ir. Pongamos nuestra confianza, pongamos nuestra esperanza en el Señor y no seremos decepcionados. Pero entonces aquí nuevamente vemos que la palabra de Jeremías cambió. Ahora es fuego y ahora está hablando sobre el castigo que viene, el juicio que viene de Babilonia, del norte. Versículo 18. Sin embargo, aún en esos días, no te eliminaré por completo, dice el Señor. Hermanos, este es un rayo de esperanza, este es un rayo de luz. Dios castiga, pero no nos abandona. Su juicio tiene límite, pero ¿sabes qué? El amor de Dios es eterno. ¿Sí escucharon? El juicio de Dios tiene límites, pero el amor de Dios es eterno. Y me encanta que aún después de haber dicho, listo, vienen a destruir, vienen a consumir, vienen a aplastar y acabar con todo, pero aún así en esos días no te eliminaré por completo. Siempre hay esperanza, siempre hay un tiempo y una oportunidad de arrepentirnos antes de que nuestra vida se acabe, claro, y volver a Dios. Él está ahí esperando perdonarnos, esperando restaurarnos. Versículo 19. Y cuando tu pueblo pregunte, ¿por qué el Señor nuestro Dios nos hizo todo esto? Debes contestar, ustedes lo rechazaron y se entregaron a dioses extranjeros en su propia tierra. Ahora servirán a extranjeros en una tierra que ustedes no les pertenece. El juicio tiene una causa clara: idolatría y el abandono del Señor. Y vemos que el pueblo lo hizo. En la parte afuera y exteriormente de pronto parecían que estaban haciendo las cosas bien, pero no. Ya que sirvieron a ídolos, ahora servirán a enemigos. Lo que escogieron en lo espiritual, ahora se les devuelve en lo físico. Y como sabemos, cada uno de nosotros, lo que uno siembra, uno cosecha. Después de anunciar el castigo venidero, aquí vemos en esta parte, en esta porción de este capítulo, nosotros esperaríamos que el pueblo se despertara, ¿cierto? Que el pueblo se arrepintiera, escuchara la advertencia, pero no, siguen sordos a la voz de Dios. Entonces Jeremías cambia nuevamente de tono. Ahora se enfoca en el enemigo que viene, en vez se enfoca no solo en el enemigo que viene, sino en el corazón endurecido que tiene delante de Dios. ¿Por qué no responden? Que los que tienen que dice que los que tienen tan ciegos, tan confiados, tan endurecidos. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Cuando el pueblo se vuelve insensible a Dios. Ese es el peligro. No Babilonia, no viene del norte,
sino del corazón del pueblo, que se han vuelto insensibles a Dios. Disculpa. Y versículo 20 dice, anuncie a todo Israel y díganselo a Judá. Escucha, gente necia y sin entendimiento y sin sentido común, que tienen ojos que no ven y oídos que no oyen. Dios quiere que este mensaje llegue a toda la nación, no solo es para Jerusalén. Pero que vemos ahí que es interesante que dice, escucha gente necia, sin sentido común, que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. Y eso me recuerda lo que dice en Ezequiel capítulo 12, versículo 2, donde dice, tienen ojos para ver pero no ven, tienen oídos para oír pero no oyen. Y qué triste eso, cuando vemos personas que pueden ver claramente advertencias de Dios, mostrándoles que hay oportunidad de cambiar, pero aún no cambian. O que escuchan advertencias y consejos y no escuchan, no los quieren oír. Qué triste. Mira lo que dice el versículo 22, lo que responde Dios. Dice, ¿no me tienes respeto? ¿Por qué no tiemblas en mi presencia? Yo, el Señor, con la arena defino el límite del océano como frontera eterna, pero las aguas no pueden, frontera eterna, que las aguas no pueden cruzar. Las olas pueden agitarse y agitarse y rugir, pero nunca podrán pasar los límites que yo establecí. El problema profundo no es solo moral, es falta del temor reverente a Dios. Y lo vemos. El pueblo aquí ya no tiembla ante la presencia del Dios Santo. Se han acostumbrado a la misericordia de Dios y han perdido la reverencia. Y qué triste, porque eso es cuando uno empieza a fallar, cuando uno pierde el temor a Dios, cuando uno pierde la reverencia a Dios. Ahí es cuando empezamos a alejarnos del Señor. Alejarnos del Señor. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero el principio, el comienzo de la sabiduría es el temor de Dios, es el temor a Jehová. Y eso es lo que tristemente hemos perdido como una nación. Eso es lo que tristemente vemos Jerusalén y Judá ha perdido. Que ya no les importa si ofenden a Dios, ya no les importa si le fallan a Dios, viven como ellos quieren. ¿Cuántos de ustedes conocen personas así que no tienen temor a Jehová? Cuando yo hablo con algunas personas y de pronto me preguntan sobre mi matrimonio, he estado casado 11 años por la gracia de Dios, pero algo muy bonito es, una persona me preguntó, pero ¿cómo haces para siempre ser fiel con tu esposa? Y yo le dije, mira, yo no soy fiel a mi esposa porque la amo. Sí la amo, la respeto, pero yo soy fiel a mi esposa porque yo temo a Jehová y no lo quiero decepcionar, no le quiero fallar. Y me recuerda mucho, ¿te acuerdas cuando José estaba en la casa de Potifar? Y la mujer de Potifar se le tiró encima y hacía esos avances a él, que acuéstate conmigo, le decía, y le seguía insistiendo. ¿Y qué dijo José? José no dijo, uy, yo no le puedo hacer eso a Potifar porque yo lo quiero mucho. Él dijo, ¿cómo puedo hacer este gran pecado, este gran mal en los ojos de Dios? José le preocupaba más, tenía más temor por Dios que por Potifar o por la mujer. Y qué triste eso, que hemos perdido el temor a Jehová. Cuando nosotros pecamos, nuestro temor no debe ser de pecar contra otra persona, sino de pecar contra Dios. ¿Cómo podemos hacer este gran mal a Dios? Por lo bueno, por lo justo, por lo amoroso,
por lo misericordioso que ha sido con nosotros, ¿cómo le podemos responder haciendo este mal? Entonces, Dios está enfrentando a su pueblo directamente. Es que ustedes ya no me tienen respeto. Versículo 23, sin embargo, mi pueblo tiene el corazón terco y rebelde, se alejó y me abandonó. 24, no dice de corazón, vivamos con temor reverente ante Dios, nuestro Dios, porque nos da la lluvia cada primavera y otoño, asegurándonos una cosecha en el tiempo apropiado. Este pueblo tristemente ahora está viviendo como si Dios ni siquiera existiera, aunque toda la creación lo declara. Vemos eso. En Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Así vemos que aunque Dios bendice a su pueblo, aunque Dios envía la lluvia, aunque Dios bendice la cosecha, viven como si todo eso es resultado de su propia fuerza, de su propio esfuerzo. Y han decidido en su corazón que ya no hay Dios. Qué triste. Versículo 25, su maldad les ha privado de estas hermosas y maravillosas bendiciones. Su pecado les ha robado todas estas cosas buenas. Hermanos, la falta de bendición no es culpa de Dios, es consecuencia del pecado. No es Dios quien ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Es el corazón del pueblo que se ha alejado de Dios, Isaías 59, versículos dice, sus pecados han levantado una barrera entre ustedes y su Dios. Entre ustedes y su Dios hay una barrera. Y triste que nosotros vemos eso, que muchas veces nosotros vemos que, es que Dios está siendo injusto conmigo, es que a mí siempre me pasan estas cosas, es que a mí siempre me están haciendo estas cosas. Y muchas veces queremos echarle la culpa a Dios por consecuencias de nuestro pecado, ¿cierto? Muchas veces le queremos echar la culpa, no, es que nada me va bien, es que Dios me la está montando, cuando vemos claramente que son consecuencias de nuestro pecado, Continuamos, versículo 26 dice, hay hombres perversos entre mi pueblo que están al acecho de víctimas, como un cazador oculto en su escondite. Continuamente ponen trampas para atrapar a la gente. 27, como una jaula llena de pájaros, sus casas están llenos de planes siniestros. Ahora son poderosos y ricos. Están gordos y con aspectos saludables, y sus obras de maldad no tienen límite. Rehúsan dar justicia al huérfano y niegan los derechos al pobre. Y lo que vimos aquí es que la corrupción ya no está escondida. La corrupción y el pecado ya no es en privado, sino es pública y descarada. Se aprovechan de los débiles, de los huérfanos y de los pobres y de los vulnerables. Sus riquezas son productos de la injusticia y de la explotación de esta gente. Y Amos capítulo 5 versículo 12 dice, cuántas son sus transgresiones, cuán grandes sus pecados, ustedes oprimieron al justo y aceptan sobornos. Qué triste, que vemos el resultado, vemos el pueblo completamente caer en degeneración, caer en degradación, caer en este nivel de injusticia y de explotación. Versículo 29. ¿No habría de castigarlos por eso? Dice el Señor. ¿No habría de vengarme por la de semejante nación? Dios repite la misma pregunta que repitió en el versículo 9. Y lo dice, mira, todas estas son las consecuencias del pecado. Mira todo lo que el pueblo está haciendo. ¿No debería yo castigarlos? Muestra que el juicio no es caprichoso, es justo y necesario. Y es necesario. Y muchas veces nosotros podemos ver de pronto
personas que están haciendo las cosas mal, personas que no están obrando en justicia, personas que se están aprovechando de los pobres, personas que se están aprovechando de la gente. Y uno dice, pero Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo viene tu justicia? Y muchas veces esas personas vienen y dicen, pues a mí no me ha pasado nada, yo estoy bien. Y celebran y se ponen todos felices porque dicen, no, a Dios no le importa que yo haga esto. Pero nosotros sabemos y no nos podemos, que nadie se puede burlar de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Eso es Gálatas capítulo 6, versículo 7. Y es muy claro que la justicia viene. Y Dios está preguntando, ¿no debería castigarlos? Nos está dejando muy claro el mensaje de que este pecado, estas actitudes, este problema con el pueblo tiene consecuencias. Y las vamos a ver. Y mira lo que dice el versículo 30. Algo terrible y espantoso ha sucedido en este país. Aquí vemos que Jeremías está expresando un dolor profundo por su pueblo, por su nación. La sociedad ha llegado a un punto de corrupción generalizada. Lo que antes se consideraba terrible ahora es normal. Hermanos, ¿cómo vemos nosotros la sociedad hoy en día? Donde lo que antes se le llamaba pecado ahora es normal. Lo que antes era terrible y doloroso ahora es parte de la vida, ¿cierto? ¿Cuántas personas no están robando? ¿Cuántas personas no están matando? ¿Cuántas personas no están secuestrando? Y ahora nosotros lo vemos como parte de la vida normal. Qué triste que hemos llegado a este punto de corrupción generalizada. Qué triste que hemos visto nuestra propia sociedad caer y alejarse tanto de Dios. Pero hay consecuencias, hay castigo que viene. Versículo 31. Los profetas dan profecías falsas y los sacerdotes gobiernan con mano de hierro. Peor todavía, a mi pueblo le encanta que sea así. Ahora bien, ¿qué harán ustedes cuando todo esto llegue a su fin? Hermanos, aquí nos da en este último versículo la descripción del sistema y cómo está tan perdido. Los profetas mienten en el nombre de Dios. Los sacerdotes se han sometido al sistema falso. El pueblo prefiere el engaño antes que la verdad. Y la pregunta final es una flecha directa al corazón. ¿Qué harán cuando esto llegue al fin? ¿Qué harán cuando esto ya se termine? Mateo capítulo 7, versículo 26 dice, el que oye mis palabras y no las pone en práctica, su ruina será grande. Eso dice el Señor. En conclusión, ¿qué hace Dios cuando su pueblo ya no quiere escuchar? Jeremías capítulo 5 nos lleva por un recorrido devastador, pero necesario. En nuestro primer punto, Dios busca integridad. Aunque sea una sola buena persona, pero no la encuentra. La corrupción es tan profunda que no hay verdad ni justicia ni siquiera entre los líderes espirituales. El pecado ya no es una caída ocasional, es una forma de vida diaria y aceptada. Nuestro segundo punto, en Dios entonces levanta a enemigos, no por crueldad, sino por corrección. La espada que viene del norte es un instrumento en las manos de Dios, un instrumento de justicia en las manos de Dios. Y nuestro tercer punto, peor es el diagnóstico, no el enemigo externo, sino el corazón endurecido del pueblo. Ese es la cosa peor, ese es el peligro más grande. No es Babilonia, sino el corazón endurecido del pueblo. Oyen, pero no escuchan. Ven, pero no ven. Tienen religión, pero no tienen relación
se han vuelto insensibles a Dios. Y sin embargo, aún en esos días nos dice, ¿te acuerdas en el versículo 18? No los destruiré por completo. Qué gracia y qué paciencia que Dios tiene para su pueblo. Dios no cancela a su pueblo, los disciplina para ser restaurados. Pero querido hermano, querida hermana, ¿a dónde estás tú hoy? ¿Hay integridad en tu vida? ¿Estás escuchando la voz de Dios o la estás resistiendo? ¿Estás justificando tus pecados o los estás confesando? No esperes que Dios tenga que gritar y traer castigo para llamarte. No endurezcas tu corazón como lo hizo el pueblo de Judá. Hoy es el día para responder a la voz de Dios con humildad y arrepentimiento. Y no se olviden de esto, hermanos. Dios no está buscando perfección. Está buscando corazones quebrantados y humildes. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche. Te damos gracias por tu bondad, Señor. Padre, por tu paciencia, Señor, por tu gracia y misericordia. Te damos gracias, Señor, que tú nos amas, Señor, tanto. Y esperas, Señor, que podamos venir a ti, Señor, con corazones arrepentidos, con corazones sinceros y genuinos, Señor, buscando tu ayuda, Señor. Porque, Señor, sabemos que sin ti no podemos. Ayúdanos, Señor, a entregarte cada carga, Señor, cada área de nuestra vida que no produce fruto, Señor, cada área de nuestra vida que está desconectada de ti, Señor, te la entregamos a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas que te traigan gloria, Señor, a vivir vidas, Señor, que, Señor, puedan, Señor, reflejar tu amor cada día, Señor. Te pedimos, Señor, por cada persona escuchando. Te pedimos, Señor, que tú sigas haciendo esa obra en nuestro corazón. Te amamos y te alabamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, les doy gracias por estar aquí en esta noche. Si no pudieron escuchar la primera parte, el video va a estar guardado. Y también va a estar guardado en nuestra página de YouTube, que es YouTube.com/Calvary Bogotá. Les pido que por favor vayan y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde van a poder ver todos los libros organizados y los videos en orden. Así que les doy gracias nuevamente por estar aquí. Los esperamos el domingo, que vamos a estar en Juan capítulo 1, empezando el libro de Juan. Que Dios los guarde y los bendiga. Bendiciones, hermanos.